Me dijeron, no eres bienvenida aquí. Pero cuando regresé, ya era millonaria. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de Valle Grande, un lugar que había sido hogar de Sofía desde siempre. Esa tarde, las puertas de la plaza estaban llenas de murmullos, risas que pronto se convirtieron en silbidos de desaprobación dirigidos hacia ella. «No eres bienvenida aquí», le gritaron. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco hiriente, mientras ella se alejaba, sintiendo la humillación calarle hondo. Nunca imaginó que aquel rechazo se convertiría en el catalizador que la llevaría a ser millonaria. Sofía tenía un sueño: crear una línea de productos de belleza orgánicos, inspirados en las plantas medicinales que su abuela le enseñó a recolectar. Con cada rechazo, más ardía su determinación. Se trasladó a la ciudad, trabajando en un café de día y dedicando las noches a investigar y experimentar. La vida era un maratón cargado de agotadoras jornadas y escasas esperanzas. Pero Kat, convertida en empresaria, el eco de «No eres bienvenida aquí» se volvió insoportable, casi humorístico. Ella había regresado a Valle Grande no solo para reivindicarse, sino para demostrar que todo el pueblo había cometido un gran error. Sin embargo, tras llevar a cabo una lujosa presentación de sus productos de belleza en el salón comunal del pueblo, descubrió que muchos de esos vecinos que tanto la habían despreciado ahora la miraban con ojos llenos de envidia. Entre ellos estaba Ricardo, su antiguo rival de la escuela secundaria, quien siempre había deseado menospreciarla. Su mirada ardía con un deseo oscuro. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que parecía una vuelta triunfal se tornó complicado. Comenzaron a surgir rumores, susurros sobre secretos familiares, mentiras escondidas tras las fachadas pulidas de los habitantes de Valle Grande. Un día, mientras investigaba archivos antiguos en la biblioteca del pueblo, se topó con documentos que revelaban un lega. Un nuevo giro, un misterio que podría desbaratarlo todo estaba a punto de estallarle en la cara. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para proteger lo que tanto le había costado? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sofía se quedó helada. El documento viejo en sus manos comenzaba a desvanecerse ante sus ojos. Todo lo que había creído conocer de su familia, de su historia, se desmoronaba. Podía sentir la traición apretarle el pecho como un corsé viejo. El aire se le hacía escaso. De repente, los murmullos a su alrededor se intensificaron. Sofía levantó la vista. El salón comunal estaba a rebosar, pero las expresiones de admiración habían sido reemplazadas por miradas de recelo y chismes que chisporroteaban como fuegos artificiales. Angustiada se dirigió a la salida, deseando perderse entre la multitud. ¿Ahora qué iba a hacer? ¿Tenía que enfrentarse a esos secretos? Al salir, el aire caliente la golpeó con fuerza, pero su mente estaba aún más agitada. Se sentía atrapada entre el deseo de huir y el impulso de descubrir más. No era solo un desafío personal, era su legado, la historia que corría por sus venas. Tomó el camino hacia la biblioteca,
sintiendo un nudo en la garganta. Tenía que saber más. Pero lo que encontró en la biblioteca la dejó sin aliento. Un nuevo documento mostró que no solo había disputas pasadas, sino una traición significativa entre su madre y el abuelo de Ricardo. Un oscuro secreto que implicaba una herencia sustraída y acusaciones de infidelidad. Su madre jamás había mencionado esto, y el remordimiento se mezcló con la rabia. ¿Acaso había vivido una mentira? De repente, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Era Ricardo, su rostro pálido, sus ojos oscuros y llenos de algo que no podía identificar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, forzando una sonrisa que no llegó a sus labios. Era evidente que había escuchado rumores, y su presencia era una amenaza palpable. «Necesito saber la verdad», respondió Sofía, el miedo corriendo por sus venas. «¿Qué le pasó a nuestras familias?». Antes de que él pudiera contestar, el sonido de una sirena resonó en el aire, penetrante y alarmante. El eco llenó el espacio y ambos se intercambiaron miradas confusas. Ricardo frunció el ceño. Su atención se desvió hacia el ruido y, en ese momento, el caos estalló. «¡Un incendio! ¡En la plaza!», gritaron desde afuera. Sofía apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, con Ricardo justo detrás. El fuego danzaba y engullía todo a su paso. Una llamarada voraz que se tragaba su presentación, los productos que había creado con tanto esfuerzo, su historia. El aire se volvió denso, el pánico se extendió entre la multitud. La gente corría, gritaba. Sofía sintió cómo el suelo temblaba, como si todo lo que había construido se estuviera derrumbando en el fuego. La visión de su sueño ardiendo la hizo tambalear. Y, sin previo aviso, en medio de la confusión, un grito atravesó el caos. «¡Ayuda! ¡El abuelo de Sofía!». «¡Está atrapado!». Sofía se detuvo en seco. El impulso de salvarlo se enfrentó a su terrible descubrimiento sobre su pasado. Ricardo, a su lado, se volvió hacia ella. Sus ojos se llenaron de algo que ella no podía descifrar. «¿Vas a dejarlo morir?», preguntó él, asustado y desafiante. La pregunta quedó flotando, pesada en el aire sofocante. Había que decidir: ¿salvar a un hombre que había traicionado a su familia o seguir con su camino, ese que se había ganado a pulso y que ahora se consumía en llamas? Sofía se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, en un giro tan inesperado como devastador. ¿Podría enfrentar su pasado y proteger su futuro al mismo tiempo? Sofía se detuvo en seco. La pregunta de Ricardo resonando en su mente. ¿Salvar a un hombre a quien había considerado un traidor? El tiempo parecía detenerse mientras la multitud se dispersaba. El caos del incendio consumía sus pensamientos. No sabía qué responder. Antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador la sacudió. «¡Ayuda! ¡No puedo salir!». Era la voz de su abuelo. El pánico en su pecho se disparó como un resorte. Necesitaba actuar. No había tiempo para pensar en el pasado. Ricardo, confuso, la miraba. Y sin pensarlo más, Sofía corrió hacia el fuego, las llamas lamiendo los alrededores a cada paso. Corría, el corazón a 1000 por hora, sintiendo el calor en su piel. A medida que se acercaba, la intensidad del humo cortaba su respiración. La plaza, una vez familiar, ahora era un laberinto de fuego y desesperación. «¡Sofía!». La voz de su abuelo era un eco entre el estruendo. «¡Ayúdame!». El sonido le quemaba el pecho. Se escabulló entre los restos de lo que era su presentación. Todo lo que había luchado por crear se convertía en cenizas ante sus ojos. Finalmente, llegó a la entrada del edificio. Las llamas se retorcían a su alrededor.
un monstruo rabioso que devoraba todo. «Abuelo, ¿dónde estás?», gritó, su voz apenas audiblemente entre el rugido de las llamas. «Aquí, no puedo moverme». La desesperación en su voz rompió algo dentro de ella. Se lanzó a la oscuridad, tratando de recordar la disposición del lugar. Fue entonces cuando notó una sombra moverse. Era Ricardo, empujando una mesa para despejar un camino. El sudor le corría por la frente. «Voy a ayudarte», dijo. Pero Sofía solo lo miró con desconfianza. «¿Por qué? ¿Acaso te importa mi abuelo?». La rabia brotó de su corazón. «Necesitamos salvarlo. No tengo tiempo para peleas». Su tono era feroz, urgido. Antes de que pudiera responder, un fuerte estallido sacudió el edificio. Un trozo de madera se cayó, bloqueando la salida. El fuego rugía como un animal salvaje. El humo se hacía más denso. Sofía se sintió atrapada. ¿Qué debía hacer? De un vistazo vio un destello. Era una ventana trasera, su única posibilidad de escape. «¡Por aquí!», gritó, y juntos se lanzaron hacia la ventana. Con un salto, ambos lograron salir y aterrizar en el suelo caliente de la plaza. Pero el gran estruendo de derrumbe resonó desde atrás. Ambos, fuera de peligro, tomaron aire. El cielo oscurecido por el humo. El abuelo. Ellos no habían podido llegar a él. Sofía se quedó helada, sintiendo como un nudo en el estómago. Había perdido la oportunidad de salvarlo. Sin embargo, algo en el aire cambió. El sonido de las sirenas aún resonaba, pero había murmullos en la multitud. Ricardo y Sofía se giraron. Un grupo de personas se aglomeraba. Los rostros que antes le miraban con desprecio ahora mostraban algo diferente. ¿Era compasión? ¿Penitencia? «¡No es solo un fuego!», gritó alguien en la multitud. «Él lo provocó». El corazón de Sofía se detuvo. Miró a Ricardo, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué? ¿De qué hablan?», preguntó, su voz temblando. «Un lejano familiar de tu abuelo tenía un rencor guardado y decidió vengarse», continuó la voz entre los murmullos. Él era el responsable del fuego. La atmósfera se volvió tensa. Ricardo tembló, sin saber qué hacer. ¿De verdad? Su voz apenas era un susurro. Sofía sintió que todo lo que pensaba conocer se desmoronaba. Mirando a la multitud, vio el horror reflejado en sus rostros. Mientras el fuego consumía su pasado, un secreto oscuro empezaba a surgir entre las cenizas. ¿Qué más había detrás de todo esto? ¿Quién había manipulado las piezas de su historia? Las respuestas estaban ocultas en el humo, y ahora más que nunca sabía que el camino que había tomado sería mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Una verdad devastadora surgía, y el futuro que tanto había dado por hecho se desmoronaba, dejándola en un abismo de incertidumbre. ¿Realmente habría podido escapar del pasado o éste aún la alcanzaría? Sofía se quedó helada, el eco de las palabras de la multitud retumbando en su mente. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de transformarse en cenizas. Se giró hacia Ricardo, desesperada por respuestas. Su rostro mostraba incertidumbre, mezcla de miedo y un vago asomo de culpa. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz apenas un susurro. El aire estaba pesado de humo, pánico, y el frío sudor le corría por la frente. «Es lo que dicen, no puede ser verdad», murmuró Ricardo, sus manos temblando. La confusión reinaba en sus ojos. Sofía sintió que la presión en su pecho aumentaba. «Tú lo sabes, dímelo», exigió, pero en el fondo le asustaba que pudiera descubrir. El sonido de sirena se acercaba. La multitud se agolpaba, murmullos confusos como un eco en una cueva.
No les creas, solo son rumores, dijo Ricardo, pero su voz sonaba hueca. Un grito agudo resonó entre la multitud. El abuelo estaba en la taza cuando comenzó el fuego. El mundo de Sofía se detuvo por un instante. No, no puede ser. Se quedó paralizada mientras los recuerdos la abrumaban de nuevo. Todo lo que había hecho por él, cada sacrificio. ¿Y si todo esto estaba relacionado? Un viejo resentimiento, un fuego de venganza. De repente, un hombre salió de entre la multitud. Era un viejo conocido de su abuelo, el rostro surcado de arrugas y ojos centelleantes. ¡Sofía! ¡Sofía! Gritaba mientras se acercaba. Tu abuelo no estaba solo. Él tenía enemigos en el pueblo. Las palabras golpearon a Sofía como un martillo. ¿Enemigos? ¿De qué hablas? Su corazón latía con fuerza y se sentía como si se ahogara entre las llamas y la traición. Detrás de todo esto hay algo más grande. Tú no lo sabes, pero tu abuelo dejó un legado oscuro, algo que muchos quieren callar, dijo el hombre, su tono grave. La multitud lo rodeó, expectante y temerosa. Tienes que hablarnos. ¿Qué sabes sobre el fuego? Alguien gritó desde atrás. En un impulso, Sofía se acercó. ¿Qué legado, qué secretos escondía mi abuelo? Preguntó con voz temblorosa, el miedo y la determinación entrelazándose. El hombre respiró hondo y sus ojos capturaron los claros y oscuros del evento. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, Sofía, comenzó. Pero en ese momento un estruendo surgió de la plaza. Los muros del edificio comenzaron a ceder bajo el peso del fuego. La gente gritó y se dispersó. Una ola de pánico hizo que todos corrieran en direcciones opuestas. Ricardo tomó la mano de Sofía. «Vámonos. Es peligroso aquí», dijo, arrastrándola hacia atrás. Pero ella estaba en trance. «No, espera, dímelo», gritó, su voz sonando casi como un eco en la distancia. Un grito desgarrador de la multitud la golpeó. «¡Mira!». Un fuego inesperado estalló desde el otro lado. Un nuevo golpe de calor. Vieron que un grupo de hombres rodeaba a un anciano. Su abuelo, suspendido entre llamas y caos, mantenía la mirada firme. Un grupo lo había apresado. ¡Abuelo! Sofía se sintió desbordada por la desesperación. ¿Quiénes eran esos hombres? El revuelo y el horror crecieron a su alrededor. El anciano enfrentaba a sus atacantes su orgullo a un impacto, a pesar del peligro mortal. De repente, una voz resonó en la plaza. ¡Alto! ¡Es un traidor! La multitud se detuvo. Los murmullos se transformaron en gritos de asombro. Sofía quedó paralizada. ¿Traidor? ¿Traidor? ¿Por qué? El hombre delegado se apresuró hacia adelante. Es la verdad, Sofía. Tu abuelo no es quien creías. Él estaba involucrado en todo esto. Las palabras del anciano resonaron en su cabeza como un trueno. Cada creencia se tambaleaba. El fuego comenzó a devorar todo a su alrededor. En medio del caos, Sofía se dio cuenta de que los secretos atrapados en las llamas eran más devastadores de lo que jamás imaginó. Todo lo que había conocido estaba a un giro de distancia de volverse una realidad aterradora, mientras las llamas danzaban y la verdad se revelaba. Ella se preguntó, ¿quién era realmente su abuelo? ¿Y qué demonios significaba esto para ella? ¿Sería capaz de enfrentarse al pasado mientras se consumía en el presente? La respuesta quedaba flotando en el aire, tan densa y ardiente como el fuego mismo. Sofía se quedó paralizada.
La declaración del hombre la golpeó como un rayo. Su abuelo no era el héroe que siempre había imaginado. ¿Qué has dicho? ¿Enemigos? Las palabras luchaban por salir de su boca, su voz temblando. Él no podía ser un traidor. El anciano, sintiendo la urgencia, la miró a los ojos. No es solo él. Tienes que saber, Sofía, que tus raíces están llenas de secretos. Un grito en la multitud la interrumpió. ¡El fuego se propaga! La gente comenzó a correr. El aire estaba denso de humo. Sofía sintió que el pánico la asfixiaba. ¡Vámonos! Gritó Ricardo, arrastrándola hacia atrás. Pero no podía dejar el lugar. No así. Miró a su abuelo todavía rodeado por las llamas, y una sorpresa helada la detuvo en seco. Sus ojos se encontraron, y por un instante todo se detuvo. El tiempo parecía cristalizarse en el caos. ¡Sofía! Su abuelo gritó desesperadamente. «Confía en mí». Un sonido de cristal rompiéndose la hizo volver a la realidad. Comenzaron a cobrar vida. «Él no es tu abuelo de verdad», gritó alguien desde la multitud. Fue adoptado y su verdadero padre es quien comenzó el fuego. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué? Esas palabras resonaron en su mente, haciendo eco de cada trauma. ¿Era posible? Ricardo miró a Sofía, sus ojos llenos de confusión. ¿Es cierto, Sofía?, preguntó, su voz temblando. No, no puede ser, balbuceó ella, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Luego, como un eco aterrador, surgió otro grito. Su madre lo sabía. La tensión se hizo cuerdas tensas alrededor de su pecho. El pánico se adueñó de ella mientras la multitud murmuraba, choqueada. «Nunca fue tu abuelo. Siempre supo quién era su verdadero padre y por qué lo adoptaron». Sofía retrocedió. La revelación le dio un giro en el estómago. El fuego detrás de ella palpitaba como un monstruo, amenazando con consumir no solo su pasado, sino su identidad. «¡Cállense!», gritó, cubriéndose las orejas, intentando bloquear todo el ruido. Pero la verdad flotaba en el aire. Sentía como si el mundo alrededor comenzara a desmoronarse. Las miradas de la gente se volvían cada vez más acusatorias. El chico que solía ser su mejor amigo, ahora un extraño lleno de desprecio. Las mismas personas que antes la aclamaban, ahora se alimentaban de sus dudas. «¿Qué más me están ocultando?». Su voz era apenas un susurro. Sus ojos buscaban respuestas en los rostros, pero solo encontraba confusión, miedo y en algunos una pizca de satisfacción. Ricardo, al notar su angustia, tomó su mano. «Sofía, tenemos que salir de aquí». Pero su mente ya estaba en otro lugar. La traición de quienes más amaba se sentía como una puñalada. ¿Quién era realmente su abuelo y su madre? Su historia familiar se había convertido en un laberinto de mentiras. Un nuevo estallido de llamas atrajo su atención. El fuego parecía cobrar más vida, como si se alimentara de su desconsuelo. Una explosión a lo lejos retumbó y un pilar de humo más oscuro se elevó al cielo. «Esto está acabando mal», gritó alguien, y la multitud empezó a dispersarse en descontrol. Sofía se sintió atrapada entre el fuego, los secretos y la verdad aterradora que aún no comprendía. Instintivamente buscó a su abuelo otra vez. Sus ojos recorrían las llamas buscando una respuesta que parecía perdida en la vorágine. En ese momento, un estallido de dolor en su pecho la hizo tambalear. ¿Y si todo lo que creíste era un engaño? Otra voz resonó detrás de ella. ¿Y si fuiste usada como una peón en un juego que no entiendes? Un remolino de confusión la envolvió.
La multitud ahora se había transformado en una esfera de espectadoras expectantes. Las miradas iluminaban la tensión en el aire, como si estuvieran esperando el siguiente movimiento. La pregunta pesaba en su corazón como un ladrillo. ¿Sería capaz de enfrentar esa oscura verdad? Sofía se sintió pequeña, acorralada por el eco de los secretos y el fuego que amenazaba con arrasarlo todo. ¿Qué haría ahora? Podría seguir adelante, llevar el peso de un legado que ni siquiera era suyo. Aún no había respuestas, solo llamas danzantes a su alrededor. Y mientras el fuego se elevaba y la confusión reinaba, la única certeza que tenía era que su vida jamás volvería a ser la misma. Sofía se quedó paralizada. La confusión en el aire era palpable, un denso velo que ahogaba sus pensamientos. ¿Qué legado?, preguntó, su voz temblando, mientras buscaba las respuestas que se negaban a llegar. Mientras el fuego rugía, la multitud murmuraba, con miradas entre la curiosidad y el miedo. Todo lo que creía saber estaba en juego. Ricardo, ansioso, tiró suavemente de su mano. «Sofía, debemos irnos». Pero ella se negó a moverse. Su abuelo estaba en peligro y con cada instante perdido, esa verdad más terrible parecía hacerse más cercana. Algo no encajaba. De repente, el fuego estalló con una fuerza inusitada. Un grito desgarrador resonó desde el centro de la plaza. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!». Era la voz de su abuelo, y el terror se instaló en su pecho como un ladrillo. Las llamas se alzaban, engullendo todo a su paso, mientras la multitud gritaba en pánico. Sofía miró a su abuelo, capaz de centrar toda su atención en la confusión que la rodeaba. «Voy a salvarte». Comenzó a correr hacia el fuego, pero al dar unos pasos, un ruido estruendoso la hizo detenerse. El viejo vecino del pueblo, Marco, quien parecía cauteloso hasta el momento, se acercó rápidamente. «Sofía, detente, es una trampa». Sus palabras la atravesaron como un relámpago. «¿Qué estás diciendo?». Su voz sonó más dura de lo que quería. «¿De qué trampa hablas? Tu abuelo, todo esto, no fue un accidente. Él tuvo que ver con el fuego. Hizo un trato oscuro». Los ojos de Marco brillaban con la desesperación de un hombre que conoce demasiado. Sofía sintió que el mundo giraba. «No puede ser», murmuró, mientras los recuerdos de su infancia y la imagen de su abuelo cariñoso se desvanecían. Las palabras amargas y desgarradoras me hicieron cuestionar todo. «¿Por qué nunca me dijo nada?». La multitud seguía gritando, pero Sofía sentía que el ruido se convertía en un eco distante. El hombre entre las llamas, su abuelo, cada vez más distante. Su historia se desgastaba, desmoronándose frente a sus ojos. «Sofía, piensa», insistió Ricardo, temblando con la certeza del horror. «Si es verdad, ¿realmente vale la pena arriesgar tu vida?». Un súbito estruendo detuvo su corazón. El suelo bajo sus pies se sacudió mientras un pilar del edificio se desplomaba, creando una nube negra de escombros y humo. Sofía se cubrió la cara, su mente girando. ¿Qué si todo lo que creía sobre su familia era mentira? Mientras el humo llenaba el aire, su mirada se encontró con la de Ricardo. Había un dolor profundo en sus ojos. «Esto no puede ser verdad», balbuceó. Pero las palabras de Marco retumbaban en su mente, una sombra oscura sobre su pasado. En un instante, una figura salió de la niebla de humo. Era su abuelo, tambaleándose, su expresión llena de rencor y miedo. «¡Sofía, corre!», gritó, pero su voz sonaba diferente, fiera, desesperada. «¿Pero qué sucedió?».
¿Por qué está pasando esto? Ella exigió, el dolor inyectándose en su pecho. ¿Qué hiciste? Su abuelo miró a la multitud, luego a Sofía. Hay cosas que no entiendes, cosas que nunca deberías saber. Esas palabras fueron como un puñal. El dolor de la traición comenzó a enredarse en su corazón. En su mente, una historia se construía, una que nunca imaginó. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo. Una explosión retumbó a su lado. El imponente sonido de algo que se quebraba bajo el calor. Las llamas se propagaron, rodeando a su abuelo, mientras él aparentemente perdía el control, gritando en agonía. En ese momento, Sofía vio algo en sus manos. Una pequeña caja, negra como el carbón. La única cosa que no había mostrado nunca. ¿Qué es eso? Él la miró. Y por un instante, Sofía sintió un giro en sus entrañas. Era una mirada de furia y terror. «Nunca debí dejarte entrar en este mundo», gritó, pero el fuego lo envolvió antes de que pudiera continuar. La multitud gritaba, los rostros se desdibujaban entre las llamas. De repente, un sonido ensordecedor resonó nuevamente. «Es un artefacto, un artefacto», alguien gritó. El hombre que había mentado, el trato oscuro, ahora estaba en el fondo, cubierto de cenizas, mirando hacia la caja, como si supiera más de lo que estaba diciendo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. La conexión se volvió clara y devastadora. Todo en lo que había creído, todo lo que su familia había construido, era una ilusión. Y mientras el fuego consumía las sombras del pasado, ella se dio cuenta de que tenía que decidir. ¿Debería arriesgarlo todo para descubrir la verdad detrás de esa caja? ¿O retirarse a un lado, dejando que todo se consuma? ¿Qué otros secretos abriría si desenterraba lo que había dentro? La incertidumbre la golpeó con fuerza. La historia de su vida se hallaba en el fuego. Y con cada estallido alrededor, la verdad parecía volverse cada vez más evasiva. La puerta a un mundo oculto se había abierto. ¿Y ahora? ¿Podría cerrarla de nuevo? Sofía se quedó paralizada. Su mente giraba frenéticamente, atrapada entre el fuego que ardía a su alrededor y la revelación aterradora de que su abuelo estaba involucrado en algo oscuro. La multitud seguía gritando, cada crisis de pánico haciendo que su corazón palpitara más rápido. Ricardo la miraba. El temor reflejado en la caja en las manos de su abuelo brillaba ominosamente, como si guardara secretos demasiado peligrosos para ser revelados. «Sofía, ven aquí», gritó su abuelo, pero su voz sonó rasgada, llena de miedo y desesperación. Ella sintió que le ardía el pecho. La figura de su abuelo estaba ahora medio envuelta en humo, y su mente trataba de comprender lo que veía. ¿Era realmente el hombre que había creído conocer? «Es una trampa», insistió Marco, el viejo conocido, avanzando hacia ella. Su rostro pálido parecía un lienzo de preocupación. «No te acerques más. Él no es quien crees». Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El revuelo a su alrededor crecía. La idea de que su propio abuelo hubiera estado en medio de una conspiración tan oscura churnía a su alrededor como el fuego mismo. ¿Qué había hecho? Las llamas palpitaban como si compartieran su confusión. «¡Sofía!», volvió a gritar su abuelo, pero esta vez su voz sonaba menos segura, más fracturada. En ese momento, todo estalló. La caja que sostenía se rompió en pedazos en sus manos. Un destello de luz brilló en el aire y de repente todo se volvió blanco. Sofía se cubrió los ojos. La luz era tan intensa que parecía consumirlo todo. Cuando pudo volver a abrirlos, la plaza había cambiado. No estaba solo mirando el fuego. Era como si cada mirada se hubiera volcado hacia ella, y todos los rostros reflejaban dudas e interrogantes. «¿Qué pasó?», murmuró Sofía, sintiendo que su mente se movía otra vez bajo la presión del caos. Lo que había dentro de esa caja emitía un leve resplandor.
y en el centro de la confusión, un objeto comenzó a materializarse. Era una medalla antigua, decorada con símbolos extraños y brillantes que resplandecían en la oscuridad. «¡Mira!», alguien en la multitud gritó. «Ese es el símbolo del clan antiguo». Cada palabra resonaba como un trueno, amplificando la incomprensión de Sofía. Ella recordó vagamente escuchar rumores sobre ese símbolo, murmullos que hablaban de un legado de traiciones y secretos. «No puede ser», murmuró, la gota de sudor cayendo por su frente. Sus ojos se fijaron en la medalla. Ricardo se movió más cerca, observando el objeto con preocupación. «¿Qué significa, Sofía? ¿Por qué es tan importante?». El anciano, con su voz ahora quebrada por la urgencia, se acercó a la medalla. «Deberías saber que tu abuelo estaba involucrado en aquella traición. La razón por la que hay enemigos en este pueblo. Todo está conectado». Sofía sintió que su estómago se retozaba. El fuego a su alrededor parecía apaciguarse, pero su corazón seguía latiendo desbocado. Las palabras del anciano atravesaban su mente, las conexiones entre su familia y su historia ahora más claras, pero horrorosas. «Todo lo que has construido, Sofía, tiene la raíz en esos secretos». La voz de Marco rompió la tensión, y la realidad de sus palabras golpeó con fuerza. «Tu abuelo nunca fue solo un hombre mayor en el pueblo. Él dirige algo más, algo oculto». «¿Qué?», susurró ella, sintiendo que su visión se nublaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada conexión la empujaba más hacia el abismo. Estaba claro que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Pero antes de que pudiera procesar más, un grito arrebatado resonó desde el fondo de la plaza. «¡El abuelo!», alguien gritó. El fuego estaba volviendo a cobrar fuerza y en el caos vio cómo una sombra se elevaba del suelo. No era su abuelo. Era un hombre encapuchado, oscuro como la noche. Se movía entre el caos con la fluidez de una sombra. «¡Él es el culpable!», gritó alguien, y las miradas cambiaron instantáneamente. La multitud se dividió, y Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué significaba todo esto para ella? Un nuevo terror floreció en su interior a medida que el brillo de la misteriosa medalla comenzó a desvanecerse. Su historia no solo estaba en llamas, sino que parecía tener un nuevo enemigo que amenazaba con desvelar verdades aún más oscuras. La confusión y el horror se unieron en un ciclo, dejándola atrapada en un futuro incierto. ¿Qué decisiones tomaría ahora? Sofía se quedó paralizada. El encapuchado avanzaba, moviéndose con una tranquilidad inquietante entre las llamas. Allí, en medio del caos, la multitud comenzó a murmurar, sus ojos fijos en el extraño que parecía tener un objetivo claro. Ricardo apretó su mano, su cara pálida como la cera. «Sofía, ¿quién es ese tipo? No me gusta nada», dijo, su voz temblando. El encapuchado se detuvo frente a su abuelo, que seguía atrapado entre las sombras y el fuego. «Es hora de que sepas la verdad», exclamó, su voz resonando en la plaza como un trueno. Sofía sintió que su corazón se paraba. «¿Qué verdad?», gritó desesperada. «¿Qué le hiciste a mi abuelo?». «Lo que necesitaba. La verdad es mucho más sombría de lo que imaginas», respondió el encapuchado, abriendo su capa, revelando una serie de documentos arrugados, cubiertos de polvo y cenizas. «Tu abuelo ha estado jugando con fuego durante mucho tiempo, y no hablo solo del literal». Las llamas parecían cobrar vida propia, rugiendo a su alrededor, mientras Sofía se acercaba con cautela. «Dímelo, ¿qué sabías sobre esto?».
La angustia crecía en su pecho como un animal atrapado. La multitud se había detenido, observando la escena como si fueran actores en un teatro oscuro. El encapuchado sonrió de manera oscura, como si disfrutara del pánico que había sembrado. Tu abuelo y yo compartimos un pasado que él se ha esforzado por ocultar. Eres parte de algo más grande, Sofía, algo que involucra a tu madre, a mí y a la familia de Ricardo, dijo, señalando a su lado. Sofía sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué? ¡Eso no puede ser!, exclamó. Su voz un grito descontrolado. Todo era confuso. La relación que había creído ver entre ella y Ricardo, una amistad floreciente, se desmoronaba frente a ella como un castillo de naipes. ¿Cómo podían estar conectados de esa manera? Tu madre y yo. Tuvimos una historia, continuó el encapuchado, su mirada fija en Sofía. Una historia que involucra la medalla que llevas en tu cuello. Sofía se tocó el pecho, donde un fino cordón sostenía la medalla que su madre le había dejado. ¿Qué tiene que ver mi madre contigo? Todo. Tu familia ha estado en medio de una guerra durante generaciones. Lo que no sabes es que tu madre estuvo en el centro de todo, manipulando a ambos lados, dijo, el fuego reflejándose en sus ojos. La verdad es que tu abuelo no solo está atrapado en el fuego. Él es la razón de esta traición. El mundo de Sofía se tambaleó. Las palabras del encapuchado reverberaban en su cabeza. Recordaba cada sonrisa de su madre, cada historia que había contado. Todo había sido una ilusión. De repente, un fuerte crujido la sacó de sus pensamientos. El edificio comenzó a ceder, el fuego devorando las estructuras que lo sostenían. «Sofía, tenemos que irnos», gritó Ricardo, arrastrándola hacia atrás, pero ella no podía dejar de mirar al encapuchado. «¿Por qué me dices esto? ¿Por qué revelar todo ahora?», le preguntó, sintiendo que se ahogaba. «Porque el legado que llevas en tu sangre determinará el futuro de todos nosotros», respondió él, dando un paso adelante, acercándose a su abuelo. «Esta guerra no ha terminado. Es solo el comienzo». De repente, un grito desgarrador interrumpió la conversación. «¡Sofía, ayúdame!», era la voz de su abuelo, quien ahora se encontraba atrapado en un rincón, rodeado de llamas que crecían a su alrededor. Un pánico profundo se apoderó de ella. «¿Por qué deberíamos creer que es verdad?», dijo, temblando entre la desesperación y el deseo de saber más. El encapuchado rió levemente, pero su voz se tornó grave. «Porque el odio y la traición son más poderosos que el amor. Y tú estás a punto de elegir a qué lado perteneces». En ese instante, un estruendo resonó al fondo. La estructura del edificio colapsó, y la visión de la medalla brillando intensamente se hizo más fuerte en su mente, como si el mismo destino estuviera llamándola. ¿Debería seguir sus instintos familiares o renunciar a lo que creía? El fuego comenzaba a consumir sus recuerdos, y Sofía sabía que una decisión crucial se acercaba. Lo que sucediera a continuación cambiaría todo. ¿Era ella la salvadora o la destructora? La respuesta pendía en el aire caliente y polvoriento, y ella tenía que decidir en un segundo. Sofía se quedó paralizada. La sensación de lo que estaba a punto de decidir la asfixiaba. La mirada del encapuchado era fría, penetrante. «¿Quién eres realmente?», le preguntó. El nudo en su garganta casi la hizo ahogar. Ricardo, a su lado, tensó su agarre, como si fueran a caer al abismo de emociones que se avecinaba. «Soy alguien que ha querido salvarte de la verdad», dijo el encapuchado, su voz firme. «Tu abuelo ha estado ocultándote algo que cambiará todo lo que creías saber. Todo lo que te enseñaron es una mentira». El silencio se hizo pesado. La multitud contuvo el aliento, esperando la próxima revelación como un rayo en la tormenta. «La medalla que llevas contigo»,
Es un control, un artefacto que tu madre utilizó para mantener el secreto a salvo. Sofía sintió como si el suelo se estuviera desvaneciendo bajo sus pies. La medalla. Su madre siempre le dijo que era especial. Pero, ¿para controlarla? ¿Controlarme? Preguntó, su voz un murmullo quebrado. Eres más importante de lo que crees, Sofía. Eres la última en la línea de sangre de este legado en conflicto. Tus decisiones influirán en el destino de nuestra familia. Y de muchas más, aseguró el encapuchado, sus ojos brillando por un momento. Justo cuando la confusión comenzaba a asentarse, un estruendo retumbó, y el fuego rugió con una ferocidad renovada. El edificio se sacudió, y una parte de la estructura se desplomó, creando un caos incluso mayor. La gente comenzó a gritar, y el miedo se apoderó del ambiente. ¡Huyan!, exclamó alguien, y la multitud comenzó a dispersarse. ¡No, espera!, gritó Sofía, buscando a su abuelo entre el caos. Pero no había señales de él. El encapuchado la tomó del brazo, tirando de ella hacia un lado. «Tienes que elegir, Sofía. ¡Corre!». Pero antes de que pudieran moverse, el hombre encapuchado miró a su alrededor, y su expresión cambió de la determinación al horror. «¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo!», chilló, mirando hacia el cielo. Sofía parpadeó, confundida. Algo más estaba pasando. De repente, una figura emergió de entre el humo. Un hombre alto vestido con un pantalón negro, una chaqueta gastada y un rostro familiar. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó el encapuchado, su voz llena de incredulidad. El hombre se detuvo, y en ese momento Sofía sintió que la verdad se trasladaba de forma abrupta. Estaba siguiendo la pista de la medalla. «Sabía que algún día ibas a descubrirlo», dijo el hombre con tono desafiante. Sofía sintió que su corazón se desbocaba. «¿Quién es este tipo?», preguntó, volviéndose hacia el encapuchado. «Mi hermano», respondió el encapuchado, con voz temblorosa. «El traidor que nos abandonó». La multitud comenzó a murmurar de nuevo. Los murmullos de sorpresa y especulación llenaron el aire, y Sofía sintió un frío helado recorrerle la espalda. «Eres una traición más grande de lo que crees», continuó el hermano con desdén. «Siempre estuviste en mi camino, y ahora, con ella, no tienes oportunidad». Sofía miró a Ricardo. Sus ojos reflejaban la misma confusión y miedo que la invadía. Las palabras traición y hermano resonaban en su mente como un eco. ¿De verdad eran familia? Antes de que pudiera procesar todo esto, el encapuchado dio un paso hacia el hermano. «Te dije que no volvieras. Esto es un desastre». La tensión era palpable. Ambos hombres se miraban, y lo que parecía ser una discusión familiar pronto se convirtió en un conflicto. ¿De verdad crees que puedes controlar lo que viene? «No lo conseguirás», gritó el hermano, mientras la estructura crujía a su alrededor, el fuego acercándose ominosamente. Justo cuando Sofía pensó que todo estaba a punto de explotar, el encapuchado dio un empujón inesperado hacia su hermano, y ambos cayeron al suelo. Una explosión de llamas iluminó el entorno, y en medio del desastre, un grito desgarrador resonó. «Sofía, ven». Y fue su abuelo, arrastrándose entre el fuego, aunque herido. La imagen se clavó en su mente. «No puedo dejarlo», exclamó, pero el encapuchado le gritó fuertemente. «No. Si vas, no habrá regreso. Este legado es tu decisión. Ellos no son lo que parecen». El tiempo se detuvo. Los dos hombres rodaban por el suelo mientras el fuego los envolvía. Y Sofía solo podía pensar en su abuelo. ¿Quién era realmente?
¿Qué significaba su mensaje sobre el legado? En un giro dramático, se dio cuenta de que la historia que creía conocer se desmoronaba, revelando un abismo de secretos en el que nunca había pensado. El fuego crecía intensamente. Y en un último instante se volvió hacia Ricardo buscando una respuesta, pero encontró la misma confusión reflejada en sus ojos. ¿Qué hacemos?, preguntó él. Pero el estruendo de las llamas y los cuerpos en el suelo lo hicieron dudar de todo. Mientras la plaza se convertía en un infierno de dudas y sombras, Sofía sintió que su vida se deslizaba entre sus dedos. ¿Quién soy realmente? La pregunta resonó en su mente mientras se enfrentaba al fuego, sin saber qué camino tomar. ¿Daría un paso hacia el peligro o se perdería entre las llamas del secreto familiar que había comenzado a consumirlo todo? El destino estaba a un paso de la verdad, y mientras el caos se desataba, las primeras llamas se alzaban, envolviendo todo a su alrededor en un manto de desesperación y revelaciones. Sofía sintió que el aire se le escapaba. La tensión a su alrededor era insoportable. Su abuelo, atrapado entre las llamas, la miraba directamente a los ojos. «No te acerques, Sofía», gritó, su voz desgarrada, pero el fuego rugía y su corazón latía con fuerza. Todos los secretos la estaban ahogando. El encapuchado, con su hermano arrinconándole, amenazaba con desvelar toda la verdad. «Eres parte de esto», gritó el hermano. «Tú también debes elegir un bando». La multitud murmuraba, sus ojos llenos de miedo y expectativa. «No, soy mi propia persona», exclamó Sofía, con la voz temblando mientras sentía que las llamas se extendían. Ricardo la miraba con preocupación. «Vamos, tenemos que escapar de aquí». Pero ella sentía que debía quedarse para hacer frente a su pasado. El encapuchado se dirigió a su abuelo, que aún luchaba por liberarse. «Dímelo, este es tu momento de redención». La tensión crecía mientras la multitud se agolpaba, esperando una respuesta. «Siempre te oculté la verdad sobre nuestra familia», admitió su abuelo, su mirada llena de arrepentimiento. «Estaba tratando de protegerte». Sofía sintió que el suelo temblaba. Su mente se llenó de recuerdos confusos. Lo que creía que sabía se desmoronaba ante sus ojos. «¿Protegerme de qué? Todo este tiempo me has mentido». «Vomito». «¿Por qué ahora?» Las llamas se acercaban. El calor le quemaba la piel. «Porque la verdad puede ser tu salvación», murmuró su abuelo justo antes de que un estruendo causara que parte del edificio colapsara. Los gritos aumentaron. La realidad se tornaba más oscura. Sofía se giró hacia el encapuchado. «¿Es esto lo que querías? ¿Destruir todo? No lo permitiré». Dándose cuenta de que cada decisión tenía un precio, con un salto se lanzó hacia su abuelo, su corazón latiendo con fuerza por la desesperación y el amor. El encapuchado dio un grito. «No lo hagas, tu vida está en juego». Pero Sofía estaba decidida. Agarró la mano de su abuelo y con la fuerza de su lazo familiar comenzaron a avanzar hacia la salida. Las llamas aumentaban a su alrededor, pero ella no se detendría. De repente, un último estallido de fuego iluminó la plaza, y cuando se abrieron las puertas, surgieron sombras del pasado. La medalla que colgaba de su cuello brilló intensamente, iluminando la oscuridad. «No permitiré que tu legado se destruya», gritó Sofía, con una determinación inquebrantable. Ella y su abuelo salieron del edificio en llamas. En el último momento, ganó el control sobre su destino. Se volvieron hacia el encapuchado, que ya no lucía seguro. «Este es el fin de tu control». Mientras la multitud observaba estupefacta, un sentimiento de alivio llenó el aire. «La verdad siempre sale a la luz», pensó Sofía. Su abuelo, herido, pero vivo, sonrió a su lado. «Hiciste
Lo correcto, Sofía. Ahora, tenemos una segunda oportunidad. Ricardo la miró. Sujeta su mano con firmeza. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Las llamas detrás de ellos se convertían en cenizas, y con cada paso su futuro se iluminaba. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz llenándose de esperanza. El abuelo respondió con seriedad. Tendremos que enfrentarnos a los secretos que quedan, pero juntos, ya no seré el único en protegerte. Sofía sintió que su carga se aligeraba, mientras el eco de su historia se desvanecía, con un nuevo amanecer asomando en el horizonte. La plaza, aunque quemada, anunciaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Sofía miró a su abuelo, a Ricardo, y supo que, pase lo que pase, no volvería a ser la misma. Pero espera, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte al canal ahora para no perderte historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Dime en los comentarios qué te ha parecido este final. Comparte tus teorías y tus sentimientos. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer el desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu participación hace la diferencia.